Gracias a todos ustedes, es un gusto estar, bueno, nuevamente, ¿no? Último día de conferencia, viernes, disculpen, es sábado. Disculpen, sábado. Bueno, es un excelente día para poder comunicarnos, entendernos un poquito más, entender sobre todo la dinámica de lo que es una empresa, ¿cierto? Ya habíamos estado conversando muchísimo, hablando un poquito de lo que es la parte interna y externa de una organización, de cómo se debe realizar una comunicación efectiva, ¿no? Cómo es que nosotros vamos a tomar estrategias y hoy día justamente vamos a tratar eso mismo, ¿no? La estrategia, qué vamos a implementar o a qué nosotros decimos estrategia y cómo lo podemos realizar, porque muchas veces tratamos a la estrategia como no sé, como que debemos tener un manual de realizar una estrategia o de pronto necesitamos que alguien nos diga qué vamos a hacer en nuestra empresa y no, la verdad y la única estrategia es que ustedes tengan la información correcta en el momento debido. Y ahora yo les voy a explicar cómo realmente ustedes van a tener la información para tener una buena toma de decisiones, ¿cierto? Una buena toma de decisiones es cuando se realiza una muy buena estrategia. Y vuelvo a repetir, ¿no? Pues todo viene de la información. ¿Y dónde lo vamos a encontrar la información? Cuando hay una escucha activa. Justamente hoy día vamos a hablar de la implementación de la comunicación efectiva dentro de una organización, un emprendimiento o de pronto una empresa grande, pyme, lo que ustedes quieran, ¿no? La cosa es que ustedes sepan cómo realizarlo. Bien, antes de iniciar sí me gustaría pues de pronto comunicarles que estamos en el Facebook, ahora estoy ingresando para poder verlos. Un poquito de paciencia, por favor. A veces las redes no son buenas. Déjenme comentarles pues que justamente he llegado acá a Colombia para dictar una conferencia sobre lo que es comunicación efectiva, ¿no? Y tratar de tener más conocimientos, ¿no? De cómo quizás de pronto en esta crisis del COVID, ¿no? Donde muchas empresas han fracasado y otras empresas han crecido. Y comentarles también pues que de pronto la otra semana ya con ciertas actualizaciones de diferentes puntos de vista, ¿no? Diferentes puntos de vista me refiero a muchos modelos de negocio fuera del país, también es bueno implementarlo ya que estamos en la virtualización. Hemos llegado a la era de la virtualización y también voy a hablar un poquito sobre la comunicación efectiva en negocios o empresas tales. Bien, ahora sí ya los puedo ver. Estamos aquí viendo a ustedes cualquier cosa, pregunta o inconveniencia, o pueden comunicármelo por aquí, que no hay ningún problema. Bien, como les había estado comentando, hoy día vamos a ver ciertos tips, no estrategias, sino ciertos tips. La estrategia ustedes lo van a colocar. ¿Cómo ustedes tienen que realizar una buena estrategia? Cada uno debe conocer su empresa al dedillo, ¿ok? Y vamos a ver cómo es lo que ustedes tienen que saber, qué tienen que saber de su empresa para poder realizar una buena estrategia y por ende poder realizar una buena toma de decisiones, ¿no? Si nosotros somos empresarios, somos gerentes o administradores de una empresa, debemos saber cómo vamos a dar el siguiente paso. Y esto no solamente es con la información de los activos o los egresos, no, aquí tenemos que tener todo tipo de información dentro y fuera de la empresa, que para tratar de implementar una comunicación mucho mejor y mucho más ágil dentro de la empresa. Cuando hablo de la parte interna y externa, hablo de la parte interna, los colaboradores, todos los que trabajan dentro de la organización. Y fuera de esta es la parte externa, obviamente. Estamos hablando pues de los proveedores y de pronto también hay la sociedad y pues obvio, el cliente. El cliente es la piedra angular de cualquier tipo de empresa y debemos nosotros estar alrededor de ella. Bien, me voy a disculpar de no poder tratar de hablar con ustedes frente a frente, porque me gusta pues de pronto estar con la cámara abierta
Y cuando hablamos de comunicación, también hablamos no solamente de la parte oral, sino de la parte gestual, ¿no? La parte gestual es bastante importante y quisiera darles el ejemplo, ¿no? De pronto por ahí, si es que el Wi-Fi se mejora, voy a poder hacer algunos ejemplos gestuales, sobre todo cuando vamos a conversar con algunas personas, hacer esta comunicación, estos pasos, ¿no? El proceso cíclico de una comunicación efectiva. Bien, vamos a continuar. Bueno, yo soy Catherine Paredes, voy a estar haciendo entre la semana que viene, como final ya de este programa de comunicación efectiva para empresas, cualquier consulta que de pronto ustedes puedan tener, ¿ok? Pueden ingresar a mi correo y poner alguna sugerencia, alguna pregunta, yo estoy apta de poder ayudarlos en lo que se pueda. Bien, también tengo Telegram o WhatsApp, no tengo ningún inconveniente, ustedes puedan hablar conmigo. Bien, vamos a continuar. En el desarrollo de la conferencia vamos a tener los siguientes aspectos. Dice, primero, ¿qué es la comunicación efectiva? Parte teórica, es importante conocer un poquito de lo que es realmente una comunicación efectiva, cómo nosotros podamos realizar una comunicación efectiva. También les voy a dar algunos tips, vuelvo a repetir, algunos tips de poder tratar de realizar una comunicación efectiva. Dentro de ellos, por ejemplo, hablo mucho de la parte visual. Nosotros somos seres humanos en la cual nos hemos adaptado y hemos ido evolucionando en la parte visual, y eso es lo que ha vendido siempre, ¿no? En cualquier tipo de mercados, ¿no? Así sea industrial, sea de educación, sean de cualquier tipo de mercados, pues siempre hemos ido evolucionando en la parte visual, y para ello le llamamos marketing o marketing digital. El marketing digital o el marketing en sí, ¿ok? Es el posicionamiento de la empresa, más parte visual que parte auditiva. Cuando yo les pongo, por ejemplo, esta imagen, ¿ok?, de desarrollo de la conferencia, ustedes van a perder un poco el interés de poder observar qué es lo que dice ahí. Pero si yo les apuesto que les hubiera puesto una imagen, sé que es lo que más se queda. Entonces, de pronto yo les voy a dar algunos ejemplitos de cómo ustedes pueden realizar una mejor comunicación efectiva dentro de la empresa y fuera de la empresa también, ¿no? Ya la semana, pues no, antes de ayer, habíamos estado hablando de lo que es la comunicación externa de la empresa. Entonces, ustedes pueden buscarlo en el CAMEX, de pronto pueden descargar la información y también la misma conferencia. Bien, después vamos a ver la estrategia de la comunicación, que es lo que más nos importa, ¿cierto? Y bueno, basado a esto, está muy asociado con la información, y también asociado con la información está basado en la escucha activa, y eso lo vamos a ver en comunicación organizacional. ¿Cuáles son los pasos? Todo el mundo sabe los elementos de la comunicación, ¿cierto? Pero vamos a tratar de implementarlo, vamos a tratar de que ustedes implementen, ¿no?, esta comunicación efectiva en la organización. Después tenemos comunicación efectiva para acercarse al cliente, y hablamos de la parte externa del cliente. En esta parte, pues voy a hacer énfasis un poquito del marketing y del neuromarketing. Y la parte visual, como les acabo de comunicar. El aspecto visual de la negociación también es importante, que vamos a tratar de ponerlo claro, ¿okay? Cómo nosotros vamos a ir, por ejemplo, a tener algunos aspectos visuales de la negociación, cómo nosotros lo vamos a colocar y entenderlo claramente. Negocios digitales y la comunicación, eso sí también quiero que ustedes entiendan claramente cómo de pronto ha habido una transformación. Una transformación digital, señores, no significa que todo va a ser pues en una computadora de pronto, ¿no? Enviar solo correos, no. Una transformación digital, hablamos de una cultura nueva. Y cuando hablamos de cultura, hablamos de comportamientos de seres humanos distintos o evolucionados a, en este caso, antes del COVID. ¿Ok? Entonces,
Eso es lo que yo quiero llegar a ponerlos en su cabeza, ese chip distinto, ¿cierto? De esta cultura nueva que hablamos de transformación digital. ¿Ok? Dentro de ellos también vamos a hablar un poquito de lo que es la inteligencia emocional. Hasta ahí yo creo que vamos a llegar y de pronto para poner algunos ejemplos y así terminar nuestra conferencia. Bien, de pronto si me demoro un poquito es porque la línea está fluctuando, pero pues a grandes rasgos voy a tratar de ser muy específica y de concretar esto un poquito más rápido. Ok, dice, ¿qué es la comunicación efectiva? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es la comunicación? Obviamente todo el mundo conoce pues que dentro de una comunicación entre una o dos más personas siempre está el emisor y el receptor. Y dentro de ello también hay algunos elementos más como el canal, ¿no? No sé, el código. Y cuando hablamos de comunicación, también he estado comentando que hablamos de la parte gestual, de la no verbal. Entonces, la no verbal también es parte de la comunicación. Ahora, obviamente, en una comunicación efectiva es cuando el receptor ha captado el mensaje que tú le quieres proporcionar, ¿no? Eso es sumamente importante. En esa situación, pues debemos de tener cuidado porque usualmente las personas que emiten el mensaje, que emiten este mensaje, pensamos que nos han entendido completamente, ¿no? O sea, y dejamos pasar ciertos aspectos de poder preguntar y tratar de tener una comunicación entre ambas personas o quizás en una reunión. Eso es lo que usualmente pensamos, ¿no? Los gerentes, los administradores, los jefes, ¿no? Nosotros emitimos una comunicación y ellos ya lo deben realizar en el caso de la parte interna de una empresa, cuando eso es una gran equivocación. Bien, entonces hay que tratar de ser cíclicos. ¿A qué me refiero con cíclicos en una comunicación? Es cuando no hay ningún tipo de interferencia o ruido, en este caso. Yo denomino mucho ruido cuando de pronto tenemos ciertas interferencias, no solamente del aspecto comunicativo, ¿no? Sino también de pronto por ahí nosotros tratamos de mandar a una persona sin tener en cuenta la opinión de esta, ¿no? Entonces, eso también es una interferencia. Segundo, somos muy cansones, no sé si es que de pronto el término es correcto, sino que estamos ahí molestando a cada rato a la persona, ¿no? Tratando de comunicar, según nosotros, algo efectivo. Y cuando no es la manera, porque hay varias metodologías ágiles, lienzos en la cual nosotros podemos colocar dentro de nuestra empresa a cada empleado, en este caso, ¿no? Y ver pues el proceso de trabajo. Bueno, vamos a leer un poquito y de pronto poder explicarlo un poquito más. Dice, la comunicación es parte de nuestra vida diaria y es obvio, pero no siempre es efectiva, como les acabo de comunicar, ¿no? A veces no es efectivo lo que nosotros hablamos y decimos simplemente porque lo emitimos y ya es. Nosotros no hacemos emisión de sonido, nosotros hacemos comunicación, ¿ok? La sociedad siempre ha sido evolutiva justamente gracias a este elemento importante de la comunicación, porque hemos tratado de pues hablarnos unas personas con las otras para poder evolucionar, entender mejor cómo es el caso de la transformación digital dentro de un negocio, ¿no? Entonces hemos tratado de comprender a la persona que está detrás de un computador, que es el cliente, y tratar de conversar con ella para poder hacer esta innovación, ¿no? Estos elementos importantes que debe tener pues cualquier tipo de persona que realiza, ¿no? Un emprendimiento o tiene al mando una empresa grande o pequeña. En fin, entonces, lo que hacemos es transmitir mensajes de forma clara, directa, sin claves. Mientras más directa, más específica sea y más comprensible, va a ser mucho mejor. ¿Okay? Como dicen, ¿no? Forma clara, sencilla
Ok, y esto es importante porque en el campo laboral, como ya habíamos hablado hace una semana atrás, habíamos hablado de cómo una persona tiene que estar dentro del aspecto laboral, ¿no? Todos debemos comunicarnos y dentro de ella, pues debe ser importante que la cabeza esté dando el ejemplo de ello. Ok, profesional, obviamente. Empoderando siempre hacer gestión de talento dentro de la empresa también es sumamente importante y eso lo habíamos estado hablando. Dice, esta es una de las mayores herramientas, que tiene que tener las personas para lograr tener una posición estable dentro de la empresa, no diciéndoles, pues, de mala manera que no es el tema. No es. Ahorita vamos a hablar un poquito más de cómo no deben ustedes realizar este tipo de comunicación porque no va a ser efectiva. Dice, cada elemento de la comunicación, como el lenguaje verbal, después el corporal, que de pronto estamos hablando correcto, ¿no? Como yo estoy hablando, quizás ustedes comprenden o tratarán de pensar que yo estoy pues con una cara feliz, tratando de hacerles entender ciertas cosas, pero estoy haciendo gestos en la cual ustedes no están mirando, pero de pronto si ustedes me mirarían y verían la cara de esta o pues una expresión que no sea efectiva, simplemente ustedes no van a tomar en cuenta nada de lo que digo. Es bueno que el tono de voz sea pues no tan fuerte ni tan suave, porque las personas usualmente cuando ven o escuchan, simplemente no les van a tomar en cuenta, ¿no? Y eso es lo que nosotros no queremos. Tenemos que tener una voz no tan suave, no tan fuerte. Yo creo que la ideal, ¿no? Para poder comunicarse. Otra cosa, es importante conocer a las personas que están a su alrededor, porque de pronto a María le gusta que le hablen en un tono suave y a José no. Entonces, para ello es importante hablar con las demás personas y tratar de comunicarse de acuerdo a cómo ellos se sienten, a cómo ellos son, ¿no? Entonces, la parte actitudinal también ya habíamos estado hablando, ¿no? De cómo son las personas. Algunas son asertivas, otras no, y eso hay que conocer de cada uno de nuestros colaboradores y de pronto potenciar la asertividad. Y bueno, hay algunas personas que son también bien chismosas, ¿no? Dentro de una empresa, eso tratar de evitar. Y eso la cabeza, en este caso el gerente, debe tomar las riendas de la empresa cuando hay este tipo de inconveniencias. Eso se le llama también ruido en una comunicación. Eso debemos evitar. La comunicación tiene que ser efectiva dentro de una empresa, sin chismes, sin ningún tipo de inconvenientes de ese tipo. Acá lo que importa simplemente es que la empresa esté siendo productiva. Bien, vamos a continuar. Bueno, el cuerpo, la imagen, es totalmente determinantes a la hora de poder transmitir una forma adecuada de comunicación. Bueno, esos son algunos tips que yo les puedo dar para tratar de tener una comunicación efectiva con las personas dentro de todo lo que es dentro de la empresa. Bien, acá también les voy a dar tres tipos de aspectos para que ustedes tengan en cuenta. Como el primero es importante preparar un discurso. Ustedes han visto un PPT que yo estoy, bueno, de pronto ayudándome, ¿no? Ayudándome bastante para yo tratar de transmitir esta conferencia a ustedes. Es lo mismo que ustedes deben realizar. Traten de hacer un pequeño discurso, ayúdense de ello, no estén siempre leyendo de pronto, sino explicando, y vean quién es su público, quién es su público. Eso es bastante importante. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a estar hablando mucho y no decir nada, ¿no? Porque el tiempo, la verdad, es oro. Y sobre todo en los negocios, pues es importante realizar buenos discursos, hablar las cosas correctas, claras, ¿ok? Que en los negocios todo es rapidísimo, ¿no? Si de pronto en 5 minutos la bolsa de valores ya cayó, a todos nos afecta. Entonces, por ello es importante tratar de comunicar las cosas en el momento exacto, tener pues
las cosas claras, ¿no? Que ellos también lo entiendan y preguntar, porque la clave de esto es la comunicación activa y también la escucha activa. Y la escucha activa no lo hacen los colaboradores, sino el gerente, porque él está a mando de toda una empresa. Bien, vamos a continuar. Dice, por ello es bueno aprovechar el tiempo que se tiene para transmitir un mensaje. ¿Ok? Si ya sabe lo que se va a decir, es importante practicarlo para lograr mayor efectividad. Después hablamos del contexto. Como hace un momento les comenté, de pronto a María, que es otro tipo de persona, ¿no? Que le gusta que le hablen despacio y no que escuche una voz un poquito fuerte, no le vas a hablar de esa manera. Porque María tiene un puesto, María maneja personas. María es una persona muy asertiva. Entonces hay que tener cuidado de cómo comunicamos y qué decimos, en qué tono de voz hablamos a las personas. De pronto Juan es una persona un poquito más pasiva, tiene muy buenos talentos, hemos gestionado los talentos de Juan, pero no es tan asertiva, sino es un poquito más pasiva. Es un tipo de personalidad, ¿cierto? Entonces nosotros debemos saber cómo poder hablar con Juan, ¿no? Entonces, veamos este tipo de determinaciones, personalidades de otras personas para poder, pues, comunicarse con ellas, ¿no? No todos vamos a comunicarnos igual, ¿no es cierto? Hay que tratar bien, ver la manera, algunas estrategias. Y la estrategia, vuelvo a repetir, va mucho de la mano con la comunicación. Porque cuando tú te comunicas, sacas información, las personas empiezan a contar cosas, ¿no? Por eso mismo cuando nosotros hacemos un estudio de mercado, empezamos a conversar con las personas, empezamos a hablar y decirles, pues, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Qué producto le gusta? ¿Qué producto no? Entonces, no hacer preguntas tan cerradas, porque de pronto un sí o no nos da la información como cuando hay un porqué, ¿no? Una pregunta abierta es mucho más importante porque la gente te empieza a contar cosas. ¿Okay? Cuando hablamos dentro de la empresa es importante como también fuera de la empresa porque el cliente pues te da la información para que tú hagas un producto o servicio tan adecuado a las necesidades y los problemas, ¿no? Que ellos tienen y darles el valor de este producto o servicio para ellos, que es importante. Entonces el contexto es saber con quiénes estamos hablando, es sumamente importante, ¿no? Determinarlo y decir claramente el mensaje que tú quieres transmitir. Bien, después, inspirar. Inspirar también es importante porque acá hablamos del empoderamiento. El empoderamiento de nuestros empleados. No sé si ustedes han escuchado sobre el mejor clima laboral del mundo. ¿Ustedes saben qué empresa es? Sí, es Google. Es una de las mejores empresas en un mejor clima laboral. Entonces, ¿por qué? Porque ellos tienen el lugar donde ellos trabajan, los colores son muy vistosos. ¿Okay? Los colores también es importante porque en la psicología del color nos menciona pues que algunos colores nos dan tranquilidad, otros nos alteran, entonces ellos han estudiado claramente este aspecto, ¿no? Y bueno, ese es uno de los principales elementos de Google. Segundo, ellos se comunican muchísimo con sus empleados porque saben las necesidades, cuáles son los motivos, de pronto cuando llegan un poco molestos, cuando vienen tristes. Entonces, eso ayuda a que Google gestione los talentos y deje a un costado, por ejemplo, de ciertas emociones que son dañinas para su empresa, porque no es una máquina quien trabaja dentro de esa empresa, sino es un ser humano. ¿Okay? Y seres humanos estamos prácticamente o respondemos a emociones y los actos pues obviamente son a raíz de estas emociones. Entonces, somos seres humanos y es normal. Sin embargo, si nosotros gestionamos y hablamos y los capacitamos,
en cuanto a poder controlar estas emociones, ¿quién va a salir beneficiado? Uno, la persona, obviamente, pero ¿dónde trabaja? En una empresa o en tu empresa. Y, las, y eso obviamente va a ser beneficioso para tu empresa. ¿Qué va a pasar? Como ya está empoderado, ya sabe controlar sus emociones, va a haber mayor productividad en tu empresa. Entonces, es muy bueno que ustedes de pronto puedan capacitar a sus empleados, hacerlos entender mucho que pues ellos son personas importantes. Háganle, empodérenlo. Es parte fundamental de una empresa. El crecimiento está ahí, señores. Por eso se le llama comunicación efectiva. Porque discúlpenme que lo hable de esta manera, pero sí lo voy a decir, pues es conocer a la persona para poder manejarlo. Así de simple. Entonces, hágalo de una manera buena, no lo haga de una manera mala, sino de una manera buena, para que pues sea efectivo, ¿no? Sea bueno dentro de esta empresa. Vamos a continuar. Bien, ahora vamos a hablar sobre la estrategia. Cuando hablamos de la estrategia, primero ustedes deben de saber cuál es el mensaje que ustedes deben de proporcionar a sus empleados para que puedan emitir ese mismo mensaje a quién, a los clientes. Bien, dice, la estrategia de la comunicación va dentro de la integración de muchos aspectos alrededor de la empresa, ¿ok? La misión, la visión, los objetivos, los valores y la identidad. Cuando hablamos en realidad de todos estos aspectos es porque es importante que de pronto la empresa o el gerente tenga esto muy bien en claro. ¿Cuál es la misión y cuál es la visión de una empresa? Son aspectos totalmente distintos. No es igual. ¿No? La misión de una empresa es lo que quiere llegar a lograr la empresa con el cliente. ¿Ok? Vuelvo a repetir. La misión de la empresa es lo que quiere llegar a lograr la empresa o la organización con el cliente. ¿Cuál es el valor que le va a dar al producto o servicio que le está ofreciendo? Y que el cliente se sienta contento. Esa es la misión. Eso es lo que quiere llegar a lograr, ¿no? ¿Para qué? Para que haya ventas, obviamente. ¿Y cuál es la visión de la empresa? Es como esta empresa se ve a un largo o corto plazo. Yo sugiero que sea un año. A un año en adelante ustedes ven que la empresa ha crecido. Que de pronto, por ejemplo, ya haya tenido, no sé, 100 mil dólares o 100 mil soles de ganancia anual. Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, ¿cómo se visiona este gerente para su... Eso es una visión. Cuando hablamos de objetivos es la manera de cómo ellos van a llegar a lograr estos objetivos. No los valores de la empresa, cuáles son los valores y la identidad. Qué es lo que ofrece, qué es lo que hace, ¿no? Todo eso es en realidad lo que debe comunicar el gerente a sus empleados. Porque si los empleados no tienen en claro qué es lo que tienen que llegar a lograr en un tiempo determinado, simplemente no lo van a hacer porque no lo saben. Para esto ustedes deben de poder comunicarlo y hablarlo claramente. Ya hace un momento les dije cómo pueden hacer. Preparen un discurso, tengan un contexto, sepan, inspiren. En otras palabras, ustedes mismos hagan que ellos se pongan
Bien, bueno, para finalizar, antes de que se me vaya la línea, esto es importante tenerlo no solamente en la parte conceptual, sino en la parte operativa. Debe haber una vinculación entre ambos aspectos, ¿ok? Tener, mejor dicho, ¿no? O sea, la parte teórica con la parte accional debe estar totalmente vinculado. ¿Ok? A esto, como le decía, se le llama diseño y planeación de la información. Porque la información viene, obviamente, cuando ustedes han podido comunicar esta visión, esta misión, los valores, pues a la empresa, ¿no? ¿Y quiénes son los colaboradores? Cuando ya haya esta información y ya lo conozcan todos, van a poder dar opiniones, ¿ok? Estas opiniones de una comunicación activa, ¿ok? Se le va a denominar comunicación organizacional. Ustedes van a poder comunicarlo, ¿ok? Del emisor y el receptor van a estar totalmente de acuerdo, va a haber una retroalimentación y va a haber un feedback. Van a sacar conclusiones, ¿ok? De toda la comunicación que ustedes han tenido de pronto en una reunión de Zoom o, no sé, presencial, para poder tener una estrategia de venta en este caso. ¿Okay? Yo no les puedo decir exactamente qué es lo que tienen que hacer porque ustedes conocen eh, sus empresas, ¿no? Entonces, yo lo que siempre trato de hablar con los empresarios o las personas emprendedoras es que hablen con las personas que gestionen el talento de su equipo, que hagan una reunión, que cojan unos post-its, que hagan un feedback, que pongan una opinión o una idea, ¿no? De una estrategia en los feedback, disculpen, en los post-its y puedan llegar a ver todo lo que han podido lograr a concretar. Después saquen lo que o opiniones que no están de acuerdo a la visión de la empresa y puedan empezar a armar una estrategia, ¿no? En esta comunicación y puedan llegar a realizar un match, ¿no? Entonces ese match va a ser una buena estrategia, ¿no? Entonces todo el mundo se ha puesto de acuerdo para realizar una estrategia de venta, por ejemplo, ¿no? Entonces todos tienen ya en la cabeza la misión, la visión, los objetivos, los valores de la empresa, entonces no va a haber inconvenientes y obviamente va a ser muy efectivo y la productividad va a ser mejor. No, por último, pues esto es importante. La palabra clave de todo esto es la escucha activa. La escucha activa nos va a dar mucha información, lo que ya les he dicho, ¿no? Y eso va a ser totalmente importante para nosotros, los gerentes, ¿no? La palabra clave, como le dije, es escuchar, ¿ok? No hay que ser personas que no nos gusta escuchar, al contrario, identificar al público, a dónde vamos a ir dirigidos, planificar los mensajes y comunicarlos siempre al momento, ¿ok? Bueno, la parte visual es importante, como les acabo de decir. Todo esto, lo que les dije, la visión, la misión, háganlo en una pequeña cronograma, ¿ok? Un pequeño diagrama también es importante o de pronto dibujos en la cual va a ser mucho más accesible el memorismo de las personas. Se les va a quedar mucho más rápido y ya no es necesario estar diciéndole a cada rato lo que tiene que realizar, ¿no? En la empresa. Simplemente ya lo sabe, va a estar siempre en la cabecita de esa persona, de ese empleado, y la productividad va a ser más efectiva, ¿no? A esto se le llama pensamiento visual o el visual thinking, que también es bonito, es bueno, y es mucho más efectivo, créanme, que de pronto ponerlo, no sé, por ahí como palabras nada más, ¿no? Es mucho más efectivo. Yo les apuesto que esto se le va a quedar mucho más que a las otras personas que solamente hacen contexto. Bien, cuando hablamos de negocios digitales y de comunicación, es importante que ustedes tengan en cuenta en dónde están en dónde están parados en el aspecto digital. Bueno, yo recomiendo mucho, mucho, mucho las redes sociales. Las redes sociales, tal como dice, son redes sociales y las personas es donde más se comunican, ¿no?
ahí tenemos la información de todas las personas, el Facebook, el Instagram, el Pinterest, el WhatsApp, el TikTok. Entonces son herramientas que nosotros podemos cogerlo para poder, uno, comunicar con nuestros clientes, ¿ok? Saber cuáles son los intereses, cuáles son las tendencias que tienen ellos de pronto y poder pues sacar la información correspondiente y realizar de pronto una innovación y una creación de nuevos servicios y productos, ¿no? Entonces, muévanse por ahí, créanme, esto es para las personas que están emprendiendo, no solamente para las personas que están emprendiendo, sino ya para las grandes empresas. Facebook, pues obviamente ya no está siendo solamente una red social, sino también ahora es un poco, o no sé si ustedes han visto, un buscador, ¿no? Ustedes buscan la palabra, por ejemplo, mercado, y aparece Mercado Libre Chimbote, Mercado Libre Lima, Mercado Libre Guaraza. Entonces ya está siendo un buscador, ya no se le ve solamente como una red social, ¿no? Entonces, igual pasa con las demás redes, ¿no? Redes sociales. Entonces traten de utilizar esas herramientas que son importantes, conozcan al cliente pues, que está detrás de una pantalla. Esos son algunos ejemplos en los cuales ustedes tienen que ser visuales, totalmente visuales, ¿no? Traten de realizar flyers en la cual se le quede en la memoria de las personas. Vuelvo a repetir, somos bastante visuales, somos bastante comunicativos en ello y sobre todo pues una venta es emocional, ¿okay? Nosotros somos demasiado emocionales. Cuando nosotros vamos a comprar, no compramos porque pues sí lo necesitamos obviamente, pero mientras más vistoso, más bonito, mientras mejor nos vendan, obviamente nos vamos a emocionar y lo vamos a comprar y lo vamos a adquirir, así es, ¿no? Entonces somos demasiado visuales y netamente emocionales. Y igual nosotros vamos a tomar esa estrategia visual y estratégica, valga la redundancia, para poder realizar las ventas a las personas que están a nuestro alrededor. Bueno, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Bien, entonces ya que no hay ninguna pregunta, voy a pasar a despedirme. Muchas gracias, sin antes comunicarles que